Bueno, ¿qué te parece lo que, bueno, hemos hecho un poco una exposición sobre la diferente vara de medir, ¿no? Hemos criticado, yo por lo menos criticaba el viaje de Irene Montero desde el punto de vista del uso de Falcon, que a mí me parece una barbaridad, o del selfie, que desde luego es un error político, pero no es sí mismo el viaje, es decir, a mí me parece que es un viaje que es un viaje reglado, ¿no? Que formando parte del gobierno, independientemente de que yo no esté de acuerdo con este gobierno, me parece que es un viaje justificado, ¿no? Pero es verdad que no era, desde luego, el mejor momento, es lo que nos ha comentado Fernando. Y lo que sí criticábamos es que fuera debate nacional 4 días o 5 días, cuando hay temas mucho más importantes, cuando la masacre de Melilla, la OTAN, la guerra de Ucrania, las becas de Isabel Díaz Ayuso, esa doble vara de medir, ese llevar a debate nacional temas que al final no son tan trascendentes, ¿no? Y también como, cuidado, como se le machaca a Irene Montero. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Porque Fernando nos ha dado una perspectiva muy diferente y mucho más abierta, ¿no? de la que yo tenía, desde luego. No, yo estaba escuchando a Fernando. Yo también lo voy a plantear de otra manera totalmente distinta, ¿no? Genial. Yo creo que efectivamente el viaje tenía una agenda política e institucional. Es decir, no es verdad lo que están diciendo los medios de la derecha tradicional de que fueron solo a pasearse por Times Square, aunque se pasearan. Seguramente que aprovecharon para pasearse. Pero el viaje tenía una agenda y yo creo que esa agenda es lo que hay que analizar. Es decir, yo creo que efectivamente aquí a lo que asistimos es a como en estas dimes y diretes, ¿no? Entre los medios de la derecha tradicional y los medios que apoyan, ya sea en propaganda de Podemos, como es el caso de Público, yo creo que eso se parece mucho a lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Una política que es puro marketing y donde ellos, cada uno de ellos te trata de vender su producto. Unos te dicen, mi producto es el bueno, mira lo que hizo Ayuso, nosotros, en cambio, vamos a hacer allí unas políticas y nos atacan porque somos mujeres y porque somos jóvenes y demás. Y los de la derecha dicen, no, es que solamente viajaron para pasear. Cierto es, y es lo único que voy a mencionar acerca de eso, que el tema del Falcon sí denota, y lo siento, es decir, quien no lo quiera ver así, pues se está fanatizado, sí denota algo que por otro lado es evidente, ¿no? Y es que los dirigentes de Unidas Podemos hace tiempo que pasaron a formar parte de eso que ellos inicialmente llamaban la casta. Y yo creo que lo que hay que preguntarse es, ¿a qué fueron Irene Montero y el resto del grupo de políticas, que eran secretarias de Estado y algunas asesoras de Irene Montero, a los Estados Unidos? ¿Y con quién se reunieron? ¿No? Porque eso sí que es significativo. Eso sí que puede decir algo de la ideología de Irene Montero, del proyecto político que defiende Irene Montero. Para empezar, yo confieso que la primera impresión negativa que me llevé no fue por lo del Falcon, porque yo no sabía entonces que habían ido en el Falcon ni nada, sino fue cuando vi una foto en la que ellas se mostraban orgullosamente delante de la Casa Blanca con las barras y estrellas y diciendo, nos hemos reunido con el gobierno de los Estados Unidos. Hombre, porque yo sé, porque me lo han contado, que Irene Montero, que es una mujer bastante joven, no hace demasiado tiempo formaba parte del Partido Comunista, llevaba camisetas del Che Guevara, Isa Serra era de izquierda anticapitalista, una organización que está en la génesis de Podemos y que se decía revolucionaria. Y claro, desde plantear esos planteamientos presuntamente revolucionarios a de repente estar tan contentos por estar en la Casa Blanca y reunirte y estar en una institución que es responsable oficial de atacar tantos y tantos países, de bombardear tantos y tantos países, en una lista que si comenzáramos no terminaríamos nunca, pero que tiene ahora mismo una manifestación, que es lo que están haciendo para sostener su hegemonía Estados Unidos en Ucrania y afectando a toda Europa, porque Estados Unidos ha sido de alguna manera el principal instigador de la guerra en Ucrania. Entonces yo sé que actualmente funciona una suerte de esquizofrenia a la hora de interpretar la política, a partir de la cual se suele separar ficticiamente las distintas funciones de un gobierno. Y entonces hay quien dice, no, pero una cosa es la política exterior y otra cosa es la política de igualdad. Una cosa es trabajo y otra cosa es, pues no sé, el Ministerio de Interior. Bueno, eso no es así. Eso, lógicamente, es una falsedad que mantiene alienadas a las personas y favorecen que quienes gobiernan sigan gobernando en contra de las mayorías. Pero es que hay más, ¿no? Y es que justamente en la actualidad el poder utiliza las políticas de supuesta igualdad, diversidad y multiculturalidad
que es de lo que se trata, ¿no? A lo que fue Irene Montero y con la gente que se reunió Irene Montero, utiliza esas políticas para blanquear todas las políticas antipopulares y para blanquear invasiones, las guerras, los bombardeos. Y justamente el Partido Demócrata en los Estados Unidos, con el que Irene Montero parece tener tanta afinidad, por cierto, también Yolanda Díaz, que festejaba la victoria de Biden cuando ganó las elecciones, el Partido Demócrata, digo, es especialista en este tipo de políticas que se llaman o que se han denominado como woke. Nosotros hemos publicado un par de artículos de una miembro de nuestra redacción en el que ella ha hablado precisamente del capitalismo y el imperialismo woke y le da una definición muy concreta. El intento de las clases dirigentes y la industria cultural, Hollywood, la academia, Silicon Valley, las grandes corporaciones, por mostrar lo comprometidos que teóricamente están con la lucha contra el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y ocultar con ello la lucha de clases. Claro, la cuestión es que lo que hacen es, los partidos demócratas, es cooptar estas luchas, que tienen un sentido todas ellas, las instrumentalizan en su propio beneficio, que lógicamente es mantener el statu quo, su propio poder, y como son representantes de un sistema explotador en lo interior y hacia el exterior, al final todo queda reducido a una mera apariencia. Por ejemplo, la situación de marginalidad de los millones de negros que hay en los Estados Unidos no mejora porque Obama llegue a la presidencia ni porque haya una vicepresidenta negra. Había una chica que ponía un tuit después del asesinato de George Floyd en la que decía: no saquen tantos negros y negras en Netflix, preferimos que no nos sigan disparando, ¿no? Ese era el planteamiento, ¿no? La cuestión es que siguen matando, además, a miles de mujeres, niños y hombres en todos los países que Estados Unidos invade o bombardea. Y con el feminismo sucede lo mismo. El feminismo defendido, que defiende el Partido Demócrata y sus feministas afines, es un feminismo liberal, procapitalista, que no mejora en nada las condiciones de vida de las millones de trabajadores de Estados Unidos que tienen condiciones cada vez más precarias. Y esto se significa bien con la reunión que tuvo esta Irene Montero, sí, con Gloria Steinem. Gloria Steinem es una conocidísima feminista liberal que los grandes medios de comunicación presentan como la más importante de todos los tiempos y la feminista lo último de lo último, y de la que la propia Irene Montero escribió en un tuit después de reunirse con ella, se llama, insisto, para que lo busquen, Gloria Steinem, dijo Irene Montero: es una feminista histórica, antirracista, anticolonialista, revolucionaria. Gloria Steinem es más que un referente, es la encarnación de todo aquello por lo que hacer feminismo día tras día merece la pena. Bien, esta señora, y esto que yo voy a decir lo puede buscar cualquiera en internet, está reconocido por ella, está incluso en su entrada de Wikipedia. Entre otras cosas, cuando era joven trabajó para la CIA. En el año 75 ella lo negó, después lo aceptó y dijo, y eso lo encuentran en su entrada de Wikipedia: en mi experiencia, dijo ella, la CIA era completamente diferente a su imagen, era liberal, no violenta y honorable. Bien, no creo que sea necesario explicar el lado más sangriento de la CIA, ¿no? Como organizadoras de golpes de Estado, atentados y demás crímenes. Pero sí conviene recordar que la CIA siempre ha cumplido también otra función que es tan o más importante para el sostenimiento del imperialismo norteamericano en el terreno cultural. Hay un libro fundamental que creo que la gente debería conseguirse que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, Francis Stoddard Saunders, en la que se cuenta cómo la CIA hizo toda una operación durante décadas para hacerse con los intelectuales, cuando los intelectuales eran más bien de izquierda, para justificar el proyecto imperialista de los Estados Unidos. Bien, tanto que habla Pablo Iglesias de la lucha por la hegemonía, por el relato, contra el relato de los medios, bien, pues esta feminista que Irene Montero considera referente del feminismo revolucionario es una señora que trabajó para la CIA desempeñando esa labor para conquistar la hegemonía, para justificar el sistema imperialista de los Estados Unidos. Como añadido, podría yo, que le han criticado a Irene Montero, también tuvo una reunión con un centro reproductivo donde se realiza la gestación subrogada, los llamados vientres de alquiler, que la mayor parte del movimiento feminista considera, y yo estoy de acuerdo, pues el último eslabón en la mercantilización de las mujeres, ¿no? De las mujeres pobres. Utilizar los vientres para que las ricas o los ricos que no puedan tengan un niño, porque no lo pueden adoptar, porque no hay niños para adoptar. Yo quiero que sea un hijo mío, ¿no? Entonces, la cuestión es que
esto para mí es lo más determinante, ¿no? Estas afinidades políticas que Podemos manifiesta con el Partido Demócrata, que no es más que uno de los representantes políticos del imperialismo de los Estados Unidos, y su identificación con este tipo de feminismo liberal, procapitalista, por más que ella venga de otra tendencia, como digo, viene del Partido Comunista de España, yo creo que esto es lo que debería hacer pensar mucho a los votantes que aspiren a algún tipo de cambio progresivo en la sociedad o que crean que lo que Irene Montero hizo fue positivo para las mujeres, ¿no? Al contrario de lo que decía Irene Montero, nuestra compañera Tita Barahona, que es feminista y marxista, cuando yo le preguntaba por esta feminista, me decía, bueno, ella haría mucho para las mujeres de su clase, pero no para las mujeres trabajadoras de los Estados Unidos, ¿no? Es un tipo de feminismo que defiende que las mujeres tienen que ocupar cargos de responsabilidad, que tienen que llegar a los gobiernos y todo esto, ¿no? Y bien, no está mal que lleguen a los cargos de responsabilidad, pero si defienden el mismo tipo de sistema y defienden a la misma clase que defienden los hombres que están ahora en el gobierno, lo que vemos es que sigue habiendo guerras, sigue habiendo bombardeos, sigue habiendo centenares de miles de muertos, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Yo recomendaría, y te voy a pasar los enlaces a la gente que nos escucha, que lean algunos artículos que hemos publicado. Capitalismo woke a la diversidad rogando y con el mazo dando. El imperialismo woke masacrando con diversidad e inclusividad. El feminismo socioliberal, un instrumento al servicio de la OTAN. Y otro que se llama Madeleine Albright, la primera en el infierno. Para que se hagan una idea del tipo de feminismo que ahora mismo parece estar defendiendo Irene Montero. Y ese es un tema sobre el que no está hablando nadie. Nada más que están hablando de si se hizo la foto en Times Square o no se hizo la foto en Times Square. Porque esta Irene Montero no fue a reunirse con las mujeres que seguro que hay en el Bronx o en Harlem, ¿no? Como cuando Fidel Castro visitó Nueva York, que fue a Harlem y se reunió con los negros que estaban luchando allí. ¿O por qué no va a un país de Latinoamérica? No, se reúne con el Partido Demócrata y se reúne con una feminista defensora de, entre otras cosas, y esto se me olvidó y con esto acabo, esto es fundamental, esa feminista que ella dice que es revolucionaria hizo campaña por Hillary Clinton. Y Hillary Clinton es una criminal de guerra. No voy a hacer ahora aquí el recuento de todas las guerras en las que ha participado Hillary Clinton. Pero ¿ese es el feminismo que defiende Irene Montero? Parece ser que sí. Te digo una cosa, Cristóbal. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque, bueno, entre Fernando y tú me habéis puesto las pilas, pero bien. Y sobre todo bien porque yo, claro, el enfoque con el que yo me había quedado, el enfoque que yo le había dado, es un enfoque absolutamente superficial. Es decir, yo me había quedado con, qué injusto es que estemos 4 días con el debate nacional del viajecito de Irene Montero, cuando, bueno, tú ves la agenda, que yo la miré y digo, pues está justificada, ¿no? Pero efectivamente sí me había llamado la atención la cuestión del antiimperialismo, de lo que representa Estados Unidos y demás, pero todo lo demás, Cristóbal, bueno, no tengo nada más que darte las gracias porque a mí por lo menos me has abierto los ojos. Roberto, ¿cómo lo ves tú? Sí, fíjate, Cristóbal, ya está hora de la noche. Nos han desmontado por completo el programa, ¿eh? Sí. No vuelves a venir, Cristóbal. Muy ni bien, Fernando. No, es maravilloso que tú vengas. Una cosa que no tiene que ver con esto, pero que no quiero dejar de decir. A mí me parece maravilloso. Quiero públicamente, porque lo hice privadamente, pero quiero decirlo públicamente porque corresponde, felicitar a Luis por un artículo que escribió, no esta semana, sino la anterior, en relación a los migrantes asesinados en la frontera de Melilla, en el que hacía una analogía claramente con la situación de Alemania y de los campos de concentración y esa población y esta población a la que nosotros pertenecemos. Quería reconocérselo porque aunque haya pasado una semana, los muertos siguen ahí y lamentablemente todos sabemos que no va a haber ninguna investigación y que todo eso va a quedar en nada y se han matado a muchísimas personas. Creo que no deberíamos olvidarlo, ¿no? Y si la gente no ha leído ese artículo de Luis, que lo lea porque merece la pena. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Cristóbal, te debo de confesar a esta hora de la noche que uno de mis sueños de juventud y años después sigue siendo hacerme una foto en la Plaza de la Revolución. Jamás, debo decirte sinceramente que jamás me haría una foto detrás de una bandera de Estados Unidos porque sería ofensivo para mi pueblo que ha sido históricamente maltratado por el imperio yanqui, ¿no?
Cristóbal, ¿tú sumas? Quiero decir, ¿te vas mañana al matadero a sumar con Yolanda Díaz? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Es muy revolucionario, ¿no? Fíjate, en realidad... Che Guevara y Yolanda Díaz son más o menos figuras muy semejantes, ¿no? Estaba escuchando al compañero que bien, o sea, la particularidad de este proyecto de Yolanda Díaz es que ella lo quiere encabezar y no quiere que nadie le haga sombra. Por eso no invita a sus compañeras de Unidas Podemos. La verdad es que a Pablo Iglesias le salió rana la operación. Él es que era un gran jugador de ajedrez, pero la verdad es que le hicieron jaque mate porque la puso a ella. Fíjate tú, ¿no? Esta es la mujer, como si él tuviera que decidir a dedo quién va a ser su sucesora, pero algo así hizo, ¿no? Y entonces ella se ha independizado y se lo monta por su cuenta. La cuestión es, primero, en ese proyecto de supuestamente de escucha y todo eso, me suena, ¿no? Es decir, esto es novedoso. Es decir, esto no empezó así Podemos, pero con más esperanza. No es lo mismo, no es una reiteración. Y después tenemos a Yolanda Díaz en el gobierno, cada vez más cercana al PSOE. ¿Qué se puede esperar de eso, no? Diciendo, ahora con el incremento de 1.000 millones en el gasto militar, nos vamos a reunir y vamos a tener una reunión en la que vamos a echarle mucha imaginación para que el gobierno continúe adelante, porque en definitiva, y eso lo estaba diciendo el compañero antes, y yo creo que no deberíamos engañarnos con eso. Para todas estas personas, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, etcétera, 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 lo fundamental es lo suyo. Es decir, ellos no van a salir del gobierno de ninguna manera, salvo cuando se acerquen las elecciones. Cuando se acerquen las elecciones, no les extrañe que cualquier discrepancia infinitamente menos importante que estas que estamos viendo ahora les haga romper el gobierno, se empiecen a diferenciar. ¿Por qué? Porque llegan las elecciones y tenemos que tener un proyecto alternativo. Pero hoy en día no rompen el gobierno por nada del mundo, porque lo que les interesa es su propia supervivencia personal y de organización, en el caso de que lo de Yolanda Díaz se convierta en algo que será como un frente amplio donde el que pueda se sumará, ¿no? Roberto, te toca. Yo tengo muchas preguntas, pero te toca. Oye, Cristóbal, también debo de reconocer que en Canarias Semanal tienen un artículo excelente sobre la privatización de las pensiones. Ayer nos acompañó Jordi y Eduardo y nos estuvieron explicando este problema donde nos han metido con esta reforma o contrarreforma de las pensiones. Vuestro artículo se titula "El gobierno español entrega las pensiones a los tiburones de los fondos privados". ¿Cuál crees, Cristóbal, que sea el posicionamiento de esta plataforma de Yolanda Díaz respecto a esta contrarreforma de las pensiones? Bien, más que nosotros hacer una predicción, lo que podemos hacer es observar. O sea, Yolanda Díaz votó a favor. Las personas, los diputados de Unidas Podemos votaron a favor. ¿Qué más? O sea, hay una señora de aquí de Canarias que votó en contra porque ya había salido, que se llama Meripita Cárdenas, ya había salido del grupo. Yo hubiera querido que votara estando dentro del grupo, porque cuando me salgo del grupo, la cuestión es que es muy fácil, ¿no? Pero cuando tienes cosas que jugarte, no votaron todos a favor. Y seguramente que Eduardo y cualquier otro compañero que pudieran entrevistar les explicaría que ellos le mandaron cartas a cada uno de los diputados explicándoles en qué consiste el tema y demás, y demás. La cuestión es que ahí hay intereses muy importantes, ¿no? Y que tienen que ver con la fase actual del capitalismo, donde no solo las pensiones, sino cualquier servicio público se pretende mercantilizar para ampliar pues las ganancias del capital, y en definitiva lo que eso supone es pasar, o sea, trasladar más renta del trabajo al capital. O para decirlo con una frase de una película de Costa Gabras, seguir robándole a los pobres para dárselo a los ricos. Parece que están todos en eso. O sea, pero no es que yo lo diga, no es que yo lo opine, yo es que sea radical, es que me remito a la votación en el Congreso, ¿no? Yolanda Díaz votó a favor. Totalmente. Tremendo. Totalmente. Bueno, Cristóbal, muchas gracias. Nos has desmontado el programa, entre Fernando y tú nos habéis desmontado el programa por completo, pero es maravilloso, ¿no? Es maravilloso escuchar a personas como tú y como Fernando, que nos habéis desmontado el programa, nos habéis dado una vuelta de calcetín y nos habéis pegado un buen bofetón como se tienen que pegar para decir, oye,
espabilad, que estáis, os habéis quedado en la parte más superficial de toda esta historia, ¿no? Lo importante es que podamos contrastar opiniones y ojalá pudiéramos con compañeros o personas del chat que entraran y dijeran, pues no estoy de acuerdo, porque además en ese contraste es en el que podemos explicarnos y uno puede reconsiderar alguna postura. O sea, te pueden decir algo, oye, pues no, así debería ser, ¿no? Lo que pasa es que lo que solemos tener es lo que se llama un sesgo de confirmación, de manera que solamente leemos y vemos aquello que confirma ya nuestro propio prejuicio. Las redes sociales son fatales para eso, porque te creas una burbuja y tú crees que todo el mundo opina como tú y solo opinan como tú porque tú tienes ese grupo, ¿no? Entonces, es importante hacer un esfuerzo, ¿no? Y si alguien te dice algo, te lo argumenta, porque lo importante es que se argumente, o te hace ver que tu argumento es flojo o tus premisas no son válidas. Entonces, oye, me lo voy a pensar, lo voy a reflexionar y a lo mejor estoy equivocado. Ese yo creo que es el camino que debemos seguir. Esa es la clave. Esa es la clave. Total. Y desde el respeto siempre, Cristóbal. Totalmente. Creo que el respeto no lo debemos de perder nunca. Y hoy ha ocurrido por primera vez algo, Luis, que me ha molestado mucho, un comentario totalmente desafortunado, que la verdad, Cristóbal, pedirte disculpas por ese comentario, creo que no representa a nadie de los seguidores de este canal, que incluso ha habido algunos compañeros que también lo han censurado, porque podemos tener posiciones totalmente contradictorias, Cristóbal, pero creo que es fundamental en este debate siempre hacerlo de forma respetuosa. O sea que ya tengo un hater. Sí, te ha salido hoy un hater. Es que yo me sentía muy mal porque hoy en día si no tienes ni un miserable hater, o sea, la gente importante tiene miles y miles de haters. Yo con un hater, oye, mi hater, me lo voy a llevar. Ese hater que entre en canal semanal, me ponga comentarios de hater, encantado de la vida. Y luego hago un vídeo reaccionando a mi hater. Solo tengo uno, pues reacciono a mi hater. Pero sobre todo, Cristóbal. Ahora tengo más, ¿no? Pero, bueno. El respeto es que es básico, ¿no? Aquí se puede decir todo y se puede criticar todo. Y ya ves que aquí cuando nos critican, publicamos las críticas, pero que no se puede insultar de forma completamente gratuita, además, ¿no? Ahora en serio. Hay un argumento detrás, ¿no? De, bueno, estoy argumentando esto, o sea, estoy diciendo esto, pero lo argumento de esta manera, ¿no? Yo no lo leí, pero no se preocupe. Quiero decir, si alguien insulta, se califica a sí mismo, ¿no? Eso mismo pienso yo. Si alguien considera que lo que yo estoy diciendo es equivocado, perfecto. En nuestra revista, por ejemplo, nosotros le hemos dado siempre, porque tú sabes que la gente está el derecho a réplica, pero nosotros cuando alguien ha querido replicar, no lo ponemos en un artículo de opinión, no, lo ponemos en la portada, al lado de nuestro artículo, la réplica. Ahora, nosotros también replicamos. Claro. Y por eso la mayoría de la gente no se atreve. Pero es fantástico. Es decir, ¿tienes argumentos? Es que tiene que ser así. Ese señor que no sé lo que dijo, en vez de insultar, ¿tienes argumentos? Envíamelo y te lo publicamos, sin problema. Totalmente. Me quedo con la opinión de Lourdes. De verdad, un placer estar contigo, Cristóbal. Feliz fin de semana. La semana que viene nos vemos otra vez aquí y muchas gracias por estar con nosotros. Bien, encantado. Abrazos, Cristóbal. Abrazos, Luis. Buen fin de semana a todos.